Antes de que las grandes marcas extranjeras dominaran cada carretera, existió una empresa que se atrevió a levantar una industria desde cero, sin subsidios cómodos, sin monopolios protegidos y sin padrinos políticos que le garantizaran el éxito. Desde el norte del país surgió una visión que parecía imposible para su época. Una fábrica que no copiaba, sino que proponía, que no improvisaba, sino que innovaba y que no pedía permiso para crecer. Sus camiones recorrieron pueblos, ciudades, fronteras y desiertos, llevando mercancías, pasajeros, sueños y trabajo, convirtiéndose en parte silenciosa del progreso nacional. Mientras otros dependían del extranjero, esta empresa apostó por lo hecho en México cuando hacerlo parecía una locura. Apostó por la ingeniería local cuando nadie confiaba en ella. Apostó por la calidad cuando lo barato parecía suficiente. Y apostó por el futuro cuando aún no existía la palabra modernización. Pero su historia no está escrita con aplausos, sino con decisiones duras, con puertas cerradas y con un final que dolió a generaciones enteras. Esta no es solo la historia de una fábrica, es la historia de lo que México pudo ser y le fue arrebatado en silencio. Es la historia de un gigante que nació sin reflectores, creció sin protección y cayó sin justicia. Es la historia de una marca que todavía vive en la memoria de los caminos. Es la historia de los camiones Sultana. Es la historia de Tráileres Monterrey. Y si quieres seguir descubriendo estas historias que no te contaron en la escuela, suscríbete ahora mismo al canal Nostalgia a México, porque aquí los recuerdos también viajan sobre ruedas. El nacimiento de la industria automotriz mexicana no ocurrió en una sala de juntas elegante ni en un despacho gubernamental. Ocurrió en un pequeño taller levantado con esfuerzo, con grasa en las manos y con la determinación de quienes sabían que el país necesitaba algo más que importar lo que otros fabricaban. En el México de la posguerra, cuando las carreteras comenzaban a alargarse y las ciudades empezaban a respirar crecimiento, un grupo de hermanos regiomontanos reunió lo poco que tenía para abrir un taller de reparación de remolques en Nuevo León. Ese taller no tardó en convertirse en una fábrica, y esa fábrica no tardó en convertirse en una visión nacional. Allí nació Tráileres Monterrey, no como un proyecto pequeño, sino como la semilla de una industria que aspiraba a competir de frente con los gigantes extranjeros. Mientras el país apenas despertaba a la era del motor, ellos ya entendían que el transporte sería la columna vertebral del desarrollo nacional. Compraban camiones de guerra sobrantes en Estados Unidos, los traían a México, los reconstruían y los adaptaban hasta devolverles la vida, convirtiéndolos en herramientas de trabajo para un país que empezaba a moverse. Cada unidad restaurada no solo era un vehículo, era una promesa de progreso. Cada motor que volvía a rugir era un paso más hacia la independencia industrial. Cada remolque reparado abría nuevas rutas, nuevas conexiones y nuevas oportunidades. Poco a poco el taller se transformó en planta, la planta en industria y la industria en orgullo regional. En sus patios no solo se fabricaban camiones, se forjaban oficios, se formaban operadores y se creaba empleo para cientos de familias. Nuevo León comenzaba a escribir una historia distinta, una historia donde México no solo compraba, también producía. Y en medio del ruido de las máquinas, surgía una marca que pronto sería reconocida en todo el país. Una marca que no pedía permiso para existir. Una marca que estaba a punto de cambiar la manera de entender el transporte mexicano. Con el crecimiento acelerado de Tráileres Monterrey, llegó el momento de dejar de depender de diseños ajenos y comenzar a escribir una identidad propia, una que no solo llevara metal y motores, sino también un nombre que representara el orgullo del norte. Así nació la marca Sultana, un nombre que evocaba fortaleza, elegancia y dominio, pensado para distinguir a los autobuses que comenzaban a recorrer ciudades, pueblos y carreteras de todo el país. Los primeros modelos no eran simples camiones adaptados, eran vehículos diseñados para soportar jornadas largas, caminos irregulares y el clima extremo del territorio mexicano. Sus líneas futuristas rompían con la estética cuadrada de la época y sus interiores ofrecían una comodidad que muchos pasajeros no habían experimentado antes. En cada asiento había una promesa silenciosa de llegar seguro, de viajar más cómodo y de confiar en un producto hecho en casa. Las rutas comenzaron a multiplicarse y las terminales a reconocer el nombre Sultana como sinónimo de calidad. Los operadores hablaban de ellos con respeto, los mecánicos los defendían por su durabilidad y los usuarios
Los recordaban por su suavidad al rodar. Tráileres Monterrey ya no era un taller grande, era una empresa nacional con presencia en varias regiones. Las plantas se ampliaban, los patios se llenaban de unidades nuevas y los pedidos no dejaban de llegar. Mientras otras marcas apenas buscaban establecerse, Sultana ya cruzaba fronteras. Algunos modelos comenzaron a exportarse y México empezaba a ser visto no solo como comprador, sino como fabricante. Cada autobús que salía de la planta llevaba algo más que pasajeros. Llevaba una declaración silenciosa de independencia industrial. Llevaba la certeza de que el talento mexicano podía competir. Y llevaba el inicio de una leyenda que aún no sabía lo alto que estaba por llegar. La década de los 70 marcó el punto más alto de Tráileres Monterrey y de su orgullosa marca Sultana, una etapa donde las plantas trabajaban sin descanso y las líneas de producción parecían no conocer la noche. Cada jornada salían decenas de autobuses rumbo a distintos puntos del país, mientras otros tantos cruzaban fronteras llevando el nombre de México hacia Centroamérica, Sudamérica e incluso mercados del norte del continente. Los pedidos llegaban de empresas de transporte urbano, de líneas foráneas, de gobiernos estatales y de compañías privadas que buscaban calidad y durabilidad. Los patios se llenaban de unidades listas para entrega y el sonido de motores nuevos se volvía parte del paisaje industrial de Nuevo León. Sultana se convirtió en sinónimo de fiabilidad y de presencia imponente sobre el asfalto. Sus carrocerías modernas, su cabina cómoda y su mecánica resistente hacían que muchos conductores prefirieran estas unidades por encima de cualquier marca extranjera. Mientras otras empresas importaban o ensamblaban, Tráileres Monterrey diseñaba, fabricaba y perfeccionaba. El orgullo no estaba solo en vender, estaba en crear desde cero. En esos años, la empresa alcanzó producciones de más de 1,000 autobuses anuales, una cifra que pocas compañías mexicanas podían presumir. Las exportaciones se multiplicaban y los contratos crecían. El nombre Sultana ya no era regional, era continental. México, por primera vez, tenía una marca privada capaz de competir de tú a tú con las grandes. Todo parecía marchar sobre ruedas, literalmente. Nadie imaginaba que aquella cima tan luminosa escondía una sombra que comenzaba a formarse. Una sombra que pronto cambiaría el destino de toda una industria. Pero toda gran historia mexicana parece tener un momento donde el enemigo no viene del extranjero, sino desde dentro, y para Tráileres Monterrey ese enemigo no fue la falta de calidad ni la falta de clientes. Fue un sistema diseñado para favorecer a unos y apagar a otros. Mientras Sultana crecía con esfuerzo propio, existía una empresa que competía con ventaja absoluta, una empresa respaldada por el gobierno federal y sostenida con subsidios públicos. Dina podía vender autobuses por debajo de su costo real, podía colocar unidades en gobiernos estatales obligados a comprarle y podía inundar el mercado con precios imposibles de igualar. No era competencia, era un campo de juego inclinado. Tráileres Monterrey comenzó a sentir el golpe. Las ventas bajaron, los márgenes se redujeron y las plantas empezaron a trabajar por debajo de su capacidad. A pesar de seguir fabricando vehículos de calidad superior, la balanza ya no estaba del lado del talento, sino del poder. Los pedidos que antes llegaban con meses de anticipación comenzaron a cancelarse, los patios se fueron vaciando, el silencio empezó a reemplazar al ruido constante de las líneas de producción, y aún así, la empresa resistió, apostando por su nombre, por su gente y por la historia que había construido. Porque cerrar no era una opción, no cuando cientos de familias dependían de esas plantas. Aquí empezó una lucha silenciosa que casi nadie contó. Una lucha que definiría el futuro de la única marca privada de autobuses verdaderamente mexicana. Si quieres seguir descubriendo estas historias que no te enseñaron en la escuela, suscríbete ahora a Nostalgia a México y acompáñanos a rescatar la memoria que el tiempo intentó borrar. La década de los 80 llegó cargada de promesas de modernización, pero también de una de las crisis económicas más duras que ha vivido México, y para Tráileres Monterrey ese periodo fue como avanzar cuesta arriba con el freno puesto. Los costos subían, el crédito se encarecía y la competencia desleal seguía presionando cada contrato que intentaban conservar. Mientras otras empresas recibían apoyo, la compañía regiomontana luchaba prácticamente sola. Cada unidad que se fabricaba debía venderse casi al límite para poder sostener la operación. Los directivos tocaron puertas, pidieron mesas de diálogo,
Solicitaron reglas claras y condiciones parejas. No pedían regalos, pedían justicia comercial. Pero la respuesta nunca llegó. El mercado comenzaba a llenarse de camiones extranjeros que entraban a precios de remate gracias a alianzas estratégicas y apoyos invisibles. La competencia dejó de ser una carrera de calidad y se convirtió en una guerra de resistencia. Los pedidos volvieron a caer. Las líneas de producción se detuvieron por horas, luego por días. Algunos turnos desaparecieron, algunos trabajadores fueron reubicados, otros simplemente tuvieron que irse. Y así, sin titulares ni despedidas públicas, la empresa empezó a desangrarse lentamente. Con la llegada de los años 90, la presión sobre Tráileres Monterrey dejó de ser silenciosa y se volvió definitiva, porque las reglas del juego cambiaron de manera irreversible para las empresas que no pertenecían al círculo del poder económico. Mientras el país se preparaba para abrir sus fronteras comerciales, la empresa enfrentaba una tormenta que no provenía de la falta de clientes, sino de un sistema que ya había decidido a quién dejar vivir y a quién dejar caer. Los camiones extranjeros comenzaron a inundar el mercado con precios que parecían imposibles, respaldados por alianzas estratégicas y apoyos que jamás estuvieron disponibles para la industria privada mexicana. Sultana ya no competía contra marcas, competía contra estructuras. Cada unidad vendida era una victoria aislada en un océano de pérdidas. Los directivos tocaron puertas, solicitaron condiciones parejas, pidieron que se retiraran las ventajas artificiales que favorecían a otros fabricantes. La respuesta fue el silencio. La empresa siguió produciendo, pero ya no con la certeza del futuro, sino con la esperanza de sobrevivir un mes más. Los trabajadores comenzaron a sentir el miedo real de perder algo que no solo era un empleo, sino una identidad. Tráileres Monterrey no era una fábrica, era una familia extendida. Y cuando esa familia empezó a quebrarse, el golpe fue emocional, no solo económico. En 1991, la historia que tardó décadas en construirse fue obligada a detenerse. Las líneas de producción se apagaron, el ruido de los motores nuevos desapareció, y el orgullo industrial mexicano perdió una de sus estrellas más brillantes. Después del cierre forzado de Tráileres Monterrey, el nombre Sultana no desapareció de inmediato, pero su destino ya no estaba en manos de quienes lo habían creado con orgullo, sino bajo el control de la misma estructura que había dominado el mercado durante años. La empresa fue adquirida por Dina, ahora privatizada, y durante un tiempo continuaron fabricándose algunos modelos bajo la marca Sultana, pero ya no con el espíritu ni con la independencia que la habían hecho legendaria. Las unidades comenzaron a perder su identidad original, los diseños se estandarizaron y la innovación que antes nacía dentro de la planta fue reemplazada por procesos genéricos. La marca seguía existiendo, pero ya no lideraba. Seguía rodando, pero ya no marcaba el camino. Los antiguos trabajadores veían cómo el nombre que habían construido se diluía lentamente entre decisiones administrativas y cambios de cromática. Las nuevas generaciones de usuarios ya no sabían que esos autobuses habían sido alguna vez el orgullo de una industria privada mexicana. Sultana dejó de ser una referencia de excelencia para convertirse en un recuerdo que pocos podían identificar. Los modelos que aún circulaban lo hacían en silencio, sin placas que contaran su origen, sin lemas que recordaran su historia. En 2002, la producción se detuvo definitivamente. Ese año no solo se dejó de fabricar un autobús, se apagó una tradición industrial, se cerró un capítulo de ingeniería nacional, y México perdió, sin hacer ruido, una de sus marcas más valiosas. El olvido empezó a ocupar el lugar que antes tenía el orgullo. Después del cierre forzado de Tráileres Monterrey, el nombre Sultana no desapareció de inmediato, pero su destino ya no estaba en manos de quienes lo habían creado con orgullo, sino bajo el control de la misma estructura que había dominado el mercado durante años. La empresa fue adquirida por Dina, ahora privatizada, y durante un tiempo continuaron fabricándose algunos modelos bajo la marca Sultana, pero ya no con el espíritu ni con la independencia que la habían hecho legendaria. Las unidades comenzaron a perder su identidad original. Los diseños se estandarizaron y la innovación que antes nacía dentro de la planta fue reemplazada por procesos genéricos. La marca seguía existiendo, pero ya no lideraba. Seguía rodando, pero ya no marcaba el camino. Los antiguos trabajadores veían cómo el nombre que habían construido se diluía lentamente entre decisiones administrativas y cambios de cromática.
Las nuevas generaciones de usuarios ya no sabían que esos autobuses habían sido alguna vez el orgullo de una industria privada mexicana. Sultana dejó de ser una referencia de excelencia para convertirse en un recuerdo que pocos podían identificar. Los modelos que aún circulaban lo hacían en silencio, sin placas que contaran su origen, sin lemas que recordaran su historia. En 2002, la producción se detuvo definitivamente. Ese año no solo se dejó de fabricar un autobús, se apagó una tradición industrial, se cerró un capítulo de ingeniería nacional, y México perdió, sin hacer ruido, una de sus marcas más valiosas. El olvido empezó a ocupar el lugar que antes tenía el orgullo. Hoy, cuando se habla de la industria automotriz mexicana, pocos recuerdan que existió una empresa privada capaz de diseñar, fabricar y exportar autobuses de clase mundial sin depender de subsidios ni de privilegios políticos. Tráileres Monterrey no solo produjo camiones, produjo ingenieros, mecánicos, diseñadores y operadores que aprendieron a crear con sus propias manos lo que otros solo ensamblaban. Cada sultana que recorrió las carreteras del país fue una escuela rodante, una muestra de que el talento mexicano podía competir con cualquier potencia industrial. En muchas regiones todavía existen unidades que siguen funcionando, silenciosas, resistentes, casi invisibles, pero cargadas de historia. Algunas descansan en patios olvidados, otras siguen moviendo pasajeros sin que nadie conozca su origen. Son piezas vivas de un México que creyó en sí mismo, de un México que se atrevió a construir, de un México que soñó con tener marcas propias. La desaparición de Sultana no fue solo el cierre de una fábrica, fue la pérdida de una posibilidad. La posibilidad de haber desarrollado una industria nacional fuerte, independiente y orgullosa. La posibilidad de no depender tanto del extranjero. La posibilidad de exportar identidad, no solo mercancía. Cada vez que una de esas unidades arranca, lo hace con un eco del pasado. Un eco que nos recuerda lo que fuimos capaces de crear. Y también lo fácil que es perderlo. La historia de Tráileres Monterrey y de los autobuses Sultana no es una historia de fracaso, es una historia de grandeza interrumpida. Es el recuerdo de una industria que nació con visión, creció con esfuerzo y cayó no por falta de talento, sino por un sistema que no supo proteger lo que era suyo. Es la prueba de que México sí pudo, sí supo y sí fue capaz de crear vehículos que recorrieron el continente con dignidad. Cada kilómetro que recorrieron esas unidades fue una línea escrita en la historia del país. Cada operador que tomó su volante llevó consigo el orgullo de manejar un autobús hecho en casa. Hoy solo quedan fotografías, recuerdos, algunas unidades sobrevivientes y una lección profunda, que el progreso no solo se importa, también se construye, que la soberanía industrial también es identidad, que olvidar nuestras propias historias nos vuelve dependientes, pero recordarlas nos devuelve fuerza. Si esta historia tocó tu memoria, tu orgullo o tu curiosidad, te invito a que no la dejes morir. Comparte este video con alguien que también ame la historia de México. Déjanos tu recuerdo en los comentarios si alguna vez viajaste en uno de estos autobuses. Y sobre todo, suscríbete a Nostalgia a México, porque aquí seguimos rescatando las historias que forjaron nuestro país. Aún quedan muchos viajes por recordar.